Hace un año que fue mi cumpleaños, mis papás nos llevaron a comer y yo ya me sentía mal. Así que regresando de comer, ya estaba yo, me sentía muy, muy mal. Eh, Consultamos a algunos médicos y eh, el, el doctor Isaac me mandó con un cardiólogo. Fuimos al cardiólogo y el cardiólogo me hizo un electrograma y me dijo, necesitas ir al seguro porque estás muy mal, necesitas eh, llevar este electrocardiograma y te van a detener enseguida. Así que fuimos al seguro y me detuvieron y en la noche pasó un nefrólogo que me vio y me dijo que estaba muy mal, estaba muy lleno de toxinas y que la única solución era comenzar en la hemodiálisis. Y me dijo, aún con la hemodiálisis, solo existe el 2% de posibilidades de que te salves. Pero el Señor tenía otros planes para mí y para mi familia. Y le doy gracias a Dios por eso. Ha sido un año muy, muy complicado para mí y para mi familia. Intentaron 5 veces ponerme el catéter de diálisis peritoneal, 5 cirugías. Los catéteres no funcionaron, así que estoy en hemodiálisis 3 veces a la semana. En ese tiempo también, en un intento de ponerme el catéter me dio peritonitis y después me mandaron al área COVID. El área COVID de un hospital es horrible, se siente la muerte ahí y, y aún estando ahí el Señor estuvo conmigo y fue muy complicado estar ahí. Después me dieron de alta y en ese entonces a mis papás les dio COVID, así que ellos estaban aislados en la casa. A mí me dieron de alta y yo no podía ir a mi casa porque mis papás tenían COVID, así es que me fui con mi tía y ahí creo que fue la primera vez en la que yo pues enfrenté la muerte casi de frente. Sentí que, que ya había llegado mi tiempo. Yo ya no podía sostenerme en pie, ya no sostenía ni la cabeza, empezaba a babear, fue muy complicado, pero de nuevo el Señor estuvo conmigo. Le doy gracias a Dios porque Él es bueno conmigo. Y yo sé que todavía falta mucho camino por recorrer y que esta es una enfermedad crónica y que aún nos faltan cosas por pasar, incluso tal vez un trasplante. Pero, hermanos, no tengo miedo, no tengo temor, porque el Señor está conmigo. Nosotros no sabemos cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, porque hemos pasado por estas situaciones tan difíciles. Sabemos que no somos dignos delante del Señor. A veces nos preguntamos qué hicimos, qué cometimos para pasar esto. Yo creo que sí hemos hecho cosas, porque nadie es perfecto delante del Señor. No podemos decir que no hemos pecado delante de Él. Yo sé que es parte también de el plan de Dios el que el Señor nos discipline, pero también podemos ver cómo en el libro de Job el Señor también pasó a Job por muchas pruebas, siendo un varón perfecto. No quiere decir que yo no seamos perfectos, pero vemos también cómo el Señor a él lo trató de esta manera. Entonces, algo que dijo su siervo Job, dice: Señor, aún desecha esta mi carne, yo te alabaré. Y así sea lo que pasemos y lo que hayamos pasado, lo que sí podemos testificar, hermanos, es que jamás Dios nos dejó. Nunca, nunca, a pesar de que nosotros pensábamos que Él ya nos había abandonado en los momentos más difíciles, cuando yo sentía que mi hijo se me iba, yo le dije al Señor: Señor, no te veo, no estás conmigo, no te siento, y yo sentí que Dios me había abandonado.
Y en ese momento, se lo dije, les soy sincero, nunca dejé de creer en Él, pero en ese momento yo sentí que Dios ya nos había abandonado y que se lo iba a llevar. Yo le dije, está bien, Señor, si tú te lo quieres llevar, llévatelo, pero que no sufra. En ese momento el Señor empezó a obrar. Después nos dimos cuenta, y yo me di cuenta, que jamás Dios nos abandonó. En lo más oscuro de la noche, en la más fuerte de la tempestad, Dios estaba ahí con nosotros. En la vida de mi hija, hermanos, y en la vida de mi hijo. Por eso estamos agradecidos con el Señor. Hermanos, si tú estás pasando una situación difícil, hermano, no pierdas la fe. El Señor está contigo. Si Dios te va a hacer pasar por algo, no pierdas la fe, hermano. El Señor nunca te va a dejar ni te va a abandonar. Porque Dios, nuestro Señor Jesucristo, no es hombre para mentir. Él es Dios y siempre va a cumplir sus promesas. Muchas gracias a todos por sus oraciones, porque sin sus oraciones no hubiera sido posible esto, hermano. Es verdad, mi hijo, como dice, nos queda todavía un camino largo por recorrer, pero gracias a Dios, Él está aquí con vida, y mientras haya vida, hay esperanza. Y yo sé que el Señor nos va a dar la victoria, porque Él es fiel. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias, mis amados hermanos. Y recuerda que usamos nuestras manos. Grítale al Señor con tus manos en esta mañana. Quien como el Señor, no hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Vamos, alaben a Dios. Quien como el Señor, dilo. Quien como el Señor, que no hay nadie. No hay nadie. Quien como el Señor, poderoso y fuerte. Quien como el Señor, Él es digno. Él es digno. Vamos, alaben a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Solo Él es digno de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alaben a Dios. ¿Quién como el Señor? ¿Quién como el Señor? No hay nadie. ¿Quién como el Señor? Poderoso y fuerte. ¿Quién como el Señor? Él es digno. Vamos, alaben a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y gloria a Dios. Solo Él es digno de gloria. Desde el amanecer hasta el atardecer, exaltemos el nombre del Rey. Con las manos decimos, todos unidos. Todos unidos, demos, todos unidos. Todos unidos, demos de gloria. Y todos unidos, demos, aleluya. Todos unidos, demos, todos unidos, demos de gloria. Y todos unidos, demos de gloria. Todos unidos, demos de gloria. Todos unidos, demos
como el Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Eres digno, quien como el Señor, quien como el Señor. No hay nadie quien como el Señor, poderoso y fuerte, quien como el Señor. Él es digno, vamos, alaben a Dios, vamos, vamos, alaben a Dios, vamos iglesia, vamos, alaben a Dios, vamos, alaben a Dios, gloria a Dios, aleluya, alabamos al Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos en su casa, casa de oración, y abrir juntos su palabra para escuchar su voz. Para que Dios nos hable como Él lo hace y quiere hacerlo siempre, con claridad y con firmeza. Nuestra vida tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Pero cuando somos confrontados con la verdad, tenemos que reconocer que el proceso a veces puede ser doloroso, pero tenemos que estar dispuestos a recibir la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Estamos en una nueva serie de mensajes que comenzó la semana pasada. La serie se llama La Biblia distorsionada. Y en la oportunidad anterior, o sea, el domingo pasado, abrimos nuestra Biblia en un versículo que dice así: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Pero ese pasaje de la Biblia ha sido mal empleado, porque ha sido mal entendido. Pero ese fue el mensaje de la semana pasada. Si alguien quiere verlo y escucharlo, pues conéctese a nuestro canal de YouTube. Allí está arriba el mensaje, como todos los programas y mensajes anteriores que se han predicado aquí desde el 22 de marzo del año pasado y hasta hoy. En esta ocasión entramos al mensaje número 2 de esta serie, la Biblia distorsionada. ¿Qué significa la Biblia distorsionada? Significa que la Biblia dice lo que dice, pero a veces llegan algunas personas, no vayamos a ser nosotros, no nos vaya a pasar a nosotros, que llegan algunas personas y toman lo que la Biblia sí dice para hacerle decir otra cosa. Toman lo que está en la Biblia y le dan la vuelta, lo retuercen, le quitan, le ponen, le cambian, y en una pretendida interpretación acaban haciendo que el pasaje diga lo que nunca quiso Dios decir. Y eso no pasa con un pasaje de la Biblia, pasa con muchos. Pero precisamente lo que estamos haciendo en esta serie es entrar a esos pasajes que han sido distorsionados. Y el día de hoy vamos al tema número 2, el pasaje conocido como Ave María. ¿Qué es Ave María? ¿O qué es el Ave María? Así le dicen, el Ave María, un Ave María. ¿Qué es eso? ¿Qué significa esta expresión? Es un pasaje de la Biblia pero que ha sido distorsionado. Eso es lo que es. En este momento estamos viendo en la pantalla una oración que la Iglesia Católica ha empleado por siglos. Hace 600 años comenzaron a orar así, con estas palabras. Aparece en latín porque el latín ha sido el idioma de la Iglesia Católica por siglos.
El latín es un idioma bellísimo, es un idioma precioso. El español viene del latín. Nuestro idioma es más de un 50% latín. Hay otras lenguas, hay otros idiomas que tienen más latín que el español. Es el caso del italiano y del catalán, me parece. Pero hay otras lenguas que se llaman lenguas romances, que provienen directamente del latín, que son de la misma familia, como el portugués, el francés, el rumano, pero el español es una lengua latina. Por eso es que si vemos esta oración en la pantalla, está apareciendo en latín, podemos comprenderla bastante bien, con mucha aproximación, porque el español proviene del latín. Durante muchos siglos, la Iglesia Católica repetía esta oración en latín. Pero en el siglo XX se permitió que las personas dijeran las oraciones y hasta leyeran la Biblia en su propio idioma, cosa que por siglos y siglos nunca sucedió. Pero de unos años para acá ya comenzó a suceder. Y el resultado es que nuestra generación, la generación de nuestros padres, ya conocen esta oración en español. Me refiero al mundo católico. Ahora, los católicos no son pocos. En nuestro país hay 110 millones de católicos. Pero como hay 40 millones de mexicanos en Estados Unidos, podemos llegar a la conclusión de que hay por lo menos 130 millones de católicos mexicanos. El país que tiene el mayor número de católicos en el mundo no es México, es Brasil, pero México es el segundo. Hay otros países católicos. En total, los católicos en el mundo son 1.000 millones. Y todos ellos conocen esta oración conocida como Ave María. ¿Cómo dice la oración Ave María en español? La voy a decir no como una oración, sino como una referencia. Esto es una enseñanza, esto es una instrucción. No estoy elevando una oración, les estoy diciendo cómo dice esa oración. Y la oración católica llamada Ave María dice así: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Así dice la oración que millones y millones de católicos en español, en España, en México y en todos los países de América Latina aprendieron de niños y repiten durante toda su vida, como un rezo, porque rezo significa repetir, como un rezo que repiten una y otra vez. En este punto quiero aclarar de una buena vez algunas cosas. Yo no nací en el catolicismo, yo soy cristiano evangélico de tercera generación. Mis padres tampoco nacieron en el catolicismo, porque mis dos abuelas maternas conocieron el Evangelio cuando mis padres eran niños. Todo lo católico nos fue siempre ajeno. No lo conocemos como muchos de ustedes sí lo conocieron de niños. Pero me doy cuenta, me hago cargo de lo significativo que puede ser para muchas personas, que de niños recibieron el catolicismo, la palabra de Dios a la manera católica, que su conocimiento y su aprendizaje de las cosas de Dios, poco, mucho, casi nada, lo que haya sido, pasa por el catolicismo. Una persona así asocia esta oración no solo con su relación con Dios, según aprendió en su infancia o temprana juventud, sino con su familia. Para muchas personas esta oración le sabe a su mamá, a su abuelita, a su infancia.
Para muchas personas esta oración es recuerdos de momentos felices, son vivencias, son memorias muy sentidas. Y yo me doy cuenta de eso. Otra cosa que quiero aclarar es esta. Se piensa que nosotros, los cristianos evangélicos, no amamos a los católicos. Eso no es cierto. Eso es una equivocación. Sí es cierto que algunos evangélicos han sido un poco ásperos en sus referencias o en su trato hacia el catolicismo o hacia los católicos. Tendríamos que pedir que nos perdonen si alguien de nosotros ha incurrido en algún tipo de hostilidad o de aspereza, porque hay que respetar a las personas y tratarlas con amabilidad. Sí es cierto que hay que confrontar sus creencias y cuando encontramos alguna equivocación hay que hacerla notar. De la misma manera nosotros tenemos que tener siempre una mente abierta porque también nosotros podríamos equivocarnos alguna vez o muchas. Nosotros amamos a los católicos, los amamos con todo el corazón, pero si llegamos a encontrar alguna equivocación en su cuerpo de creencias, lo vamos a hacer notar porque es una forma de mostrarles amor. Y la tercera cosa que quiero aclarar de una buena vez es esta. Se piensa desde el catolicismo mexicano, se piensa que nosotros los evangélicos no amamos a María, y eso tampoco es cierto. Nosotros amamos a María. ¿Cómo no amar a María, la Madre de Jesús? Una joven limpia y pura, una joven virgen a quien Dios escogió para que fuera la madre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no amarla? Claro que la amamos, claro que la amamos y tomamos ejemplo de lo que ella fue e hizo. Y nosotros conocemos muy bien en la palabra de Dios quién fue María, a quien la Biblia llama la Madre de Jesús. El nombre María aparece 60 veces en el Nuevo Testamento, 60 veces. De esas 60, solo 23 hablan de María, la Madre de Jesús, porque las otras son referencias a otras Marías. Ustedes saben que en el Nuevo Testamento hay muchas Marías, además de María, la Madre de Jesús. Recordamos a María Magdalena, a María, la esposa de Cleofas, a María de Betania, a María, la madre de Juan Marcos, a María, la congregante de la iglesia en Roma. Hay varias Marías en la Escritura. A María, la Madre de Jesús, se le menciona por su nombre 23 veces en el Nuevo Testamento. Y en 2 pasajes se le menciona como la Madre del Señor Jesucristo sin mencionar su nombre. Me refiero a Juan capítulo 2 y a los pasajes que hablan de la crucifixión, que dice que frente a la cruz de Cristo estaba su madre. Así dice el pasaje. Volvemos al Ave María, una oración católica que el día de hoy queremos estudiar. Así que ya he referido cómo dice la oración católica, pero ¿qué dice la Biblia? Eso es lo que nos importa a nosotros descubrir o recordar el día de hoy. ¿Qué dice la Biblia acerca de esta oración? El pasaje en el que está basada la oración Ave María es Lucas capítulo 1, versículos 28 y 41 al 43. Lo que sí dice la Biblia es lo que vamos a leer a continuación. Aparece en la pantalla y algunos de ustedes que abrieron su Biblia lo pueden ver también allí. El ángel Gabriel aparece frente a María, una joven, muy joven, y le dice estas palabras, según dice la Biblia. Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Líneas adelante, María visita a su prima Elizabeth. Y Elizabeth dice lo que vamos a leer a continuación. Entonces Elizabeth, dice el pasaje, llena del Espíritu Santo, exclamó, bendita tú entre las mujeres y bendito el hijo que darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Que la madre de mi Señor venga a verme.
Esto es lo que la Biblia sí dice. A partir de este pasaje de Lucas capítulo 1, la liturgia y la tradición católica ha construido la oración que por 600 años, los últimos 600 años, ha acompañado al catolicismo mundial, que es la oración llamada Ave María. Ahora, ¿por qué Ave antes de María? ¿Qué significa la palabra ave? La palabra ave es una palabra que significa saludo. Era el saludo, pero era el saludo de los romanos. Por eso, la palabra saludo, saludar o algo parecido a ave no es algo que se encuentre en el texto griego. Pero en la Biblia Vulgata Latina, que es la traducción de Jerónimo del año 700 después de Cristo, allí aparece esa palabra. Ahora, los romanos tenían dos palabras para saludar. Una era ave y otra era salve. Al parecer, porque el latín ya es una lengua muerta, pero nos dicen los estudiosos del latín que ave era un poco más formal y salve era menos formal. Que ave se acostumbraba a emplear para saludar por la mañana y salve era más frecuente saludar con esa palabra, salve, al atardecer o por la noche. Bueno, podría ser. En la versión Reina Valera 60 de nuestra Biblia, que es la Biblia con la que todos los que estamos aquí aprendimos la palabra de Dios, lo que dice el versículo, en lugar de te saludo, es salve. Salve muy favorecida. Así dice Reina Valera 60. Lucas 1:28 en la Reina Valera dice salve muy favorecida. Así dice porque eres la manera de saludar en el texto bíblico, así traducido, hace 500 años en la Reina Valera. Bien, ya tomamos nota de lo que sí dice el pasaje de nuestra Biblia. Vamos ahora a la parte del análisis del pasaje, de la oración. Como ya dije, la oración Ave María dice, Dios te salve María, lo que ya referí. Entonces la pregunta que nos haríamos nosotros es, bueno, ¿podemos decir que la oración está en la Biblia o no? Respuesta, sí, una parte, la otra parte no. A continuación va a aparecer en la pantalla subrayado con amarillo de la oración católica Ave María, lo que sí está en la Biblia. La parte que dice Salve María, sí está, considerando que salve es una palabra de saludar. En nuestra Biblia dice te saludo, en la Nueva Versión Internacional, en la Reina Valera, como ya dije, dice salve. Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Eso sí está en la Biblia. Lo demás no está en la Biblia. Pero alguien podrá estar pensando, bueno, pero es que ustedes tienen otra Biblia. ¿Sí? Si alguien piensa eso, es porque no ha leído ninguna de las Biblias, ni las evangélicas ni las católicas. Porque la Biblia católica y la Biblia que usamos nosotros, los cristianos evangélicos, en todo lo que es el Nuevo Testamento es igual, es idéntica, es la misma Biblia. La diferencia entre la Biblia católica y la nuestra no está en el Nuevo Testamento, sino en 7 libros que la Biblia católica tiene de más, pero están en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con nuestro análisis de la oración católica, el Ave María. ¿Podríamos hacer esta oración como una oración? Si alguna vez nos invitan a una ceremonia, a un funeral católico, por ejemplo, y las personas son invitadas a repetir esta oración, como de hecho lo hacen todo el tiempo, ¿nosotros podríamos repetir y decir esta oración? Respuesta, no. Lo primero que no podemos aceptar en esta oración es la palabra santa aplicada a María.
La oración dice Santa María. Nosotros no podemos aceptar eso. La Biblia no dice por ningún lado Santa María. La palabra santo, en hebreo kadosh, en griego agios, jamás aparece junto al nombre de María en la Escritura. Nosotros no podemos decir una oración como oración que incluya la expresión Santa María. Eso es algo que no podemos aceptar. Santo solamente es Dios. Es más, la Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. La segunda cosa que no podemos aceptar es que la oración diga la expresión Madre de Dios. María no es Madre de Dios. La Biblia no le llama así por ningún lado. Como ya vimos, en Lucas 1 dice, en palabras de Elizabeth, la prima de María, dice, la madre de mi Señor. Y hay pasajes que llaman a María la madre de Jesús. Pero Madre de Dios, ese es un título que la Biblia no menciona, no incluye por ningún lado. Por lo tanto, nosotros no podemos aceptar esta expresión como parte de una oración que nosotros pudiéramos elevar. Bueno, y si no está en la Biblia la expresión Madre de Dios, ¿de dónde sale? Pues de donde salen todas las cosas católicas que nosotros no aceptamos, de la tradición, de la tradición. La siguiente cosa que no podemos aceptar y que vamos a descalificar es la palabra ruega. La Iglesia Católica dice que María intercede por los fieles. Eso es algo que nosotros no podemos aceptar porque no está en la Biblia por ningún lado. Lo que sí dice la Biblia es que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Lo que sí dice la Biblia, aparte de que el Espíritu Santo intercede, es que el Señor Jesucristo es nuestro abogado para con el Padre. El Señor Jesucristo. Pero no María. María no es nuestra intercesora delante de Dios. Así que la palabra ruega, ruega por nosotros, ruega, eso es algo que no podemos aceptar y ya lo hemos eliminado. Por eso en la pantalla aparece de esta manera. La siguiente palabra que vamos a quitar es la palabra muerte. ¿Por qué? Porque en el momento de nuestra muerte, hermanos, no necesitamos, ni tenemos que invocar, ni nos reportaría ningún beneficio que María, la Madre del Señor Jesucristo, se hiciera presente o cerca de nosotros. En ese momento, no. Lo que necesitamos nosotros es al Señor Jesucristo. En todo momento de nuestra vida y en el momento de enfrentar nuestra transición de esta vida a la vida eterna. Cuando estamos cerca del momento de nuestra muerte o en el umbral de nuestra muerte, hermanos, necesitamos seguridades. Necesitamos la seguridad de que vamos a ir a la presencia del Señor y Él está esperando por nosotros. Pero esa seguridad no puede provenir de María, de la persona de María. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que nosotros estamos preparados para vivir y preparados para morir gracias al Señor Jesucristo, que es quien ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Le dijo el Señor Jesucristo a aquel ladrón en la cruz: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Esa es la seguridad que nosotros necesitamos en el momento de enfrentar la muerte. Pero esa seguridad no va a provenir de ninguna persona que no sea el Señor Jesucristo mismo. Él es nuestro Salvador, Él es la fuente de nuestra vida, Él es la fuente de nuestra vida eterna. También vamos a quitar la palabra amén. ¿Por qué? Porque la palabra amén es la palabra con la cual concluyen nuestras oraciones. Y nosotros no podemos considerar el Ave María
una oración que nosotros podamos elevar. Por lo tanto, vamos a descalificar por completo y a eliminar de nuestro horizonte esta oración en su conjunto. Esta oración, hermanos amados, es un excelente ejemplo de lo que es la Biblia distorsionada. Una parte de la Escritura y una parte que aporta la tradición. Lo que pasa es que el catolicismo tiene 3 fuentes de autoridad. Para nosotros solo hay una fuente de autoridad, que es la palabra de Dios. Si está en la Biblia, es. Si no está en la Biblia, no. Pero el catolicismo tiene 3 fuentes de autoridad. Dicen que la Biblia es una de ellas, muy bien. Pero tienen otras 2 fuentes de autoridad, que son la tradición y la palabra del Papa. Si ustedes estudian en cualquier libro que se haya publicado sobre estos temas, sobre esta oración, hay muchos tratados, o si le ponen al buscador la expresión Ave María, lo que van a ver allí son expresiones como esta. El Papa tal introdujo la línea tal, y el Papa tal la siguiente. Y luego van a decir, y el Papa Juan Pablo II se ha referido a esta oración diciendo, cuando los fieles recitan el Ave María, es como si estuvieran recibiendo el consuelo de las mismas manos de la Virgen. Ah, qué bien, porque el Papa lo dice. Claro, para ellos es fuente de autoridad, para nosotros no cuenta para nada. Pero no es porque nosotros por nuestra propia autoridad descalifiquemos a otra autoridad, sino porque nosotros tenemos esta fuente de autoridad única que es la Biblia. Si está en la Biblia es, y si no está en la Biblia, no es. Así que nosotros no consideramos esta oración como una oración que podamos elevar. Estoy tratando de decir todo esto con amor, hermanos, porque en verdad no podemos ni deberíamos decir nada de esto si no hay amor en nuestros corazones. ¿Pueden 130 millones de mexicanos estar equivocados? Sí, sí pueden. Y nosotros podríamos equivocarnos en muchas cosas también. Necesitamos toda la ayuda que viene de parte de Dios y de su Espíritu para discernir la verdad del error. Pero ¿cuál es el antídoto contra el error? La palabra de Dios. Pero si no sabemos distinguir entre una Biblia y otra, y si no sabemos dónde están los pasajes de la Biblia y qué es exactamente lo que dicen, entonces estamos en problemas. ¿Qué es lo que la Biblia sí dice de María? Voy a tratar de apresurar el paso para tocar los siguientes 4 puntos muy brevemente, pero tenemos que recordar qué es lo que la Biblia realmente enseña acerca de María, la Madre de Jesús. Punto número 1, la anunciación, lo que el ángel Gabriel le dijo a María cuando la saludó y llegó a anunciar el nacimiento de Jesús, no es un mensaje acerca de María, es un mensaje acerca del Señor Jesucristo. Lo importante en el mensaje es que iba a nacer el Salvador y llamará su nombre Jesús porque Él salvará. Lo importante era el nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo importante del mensaje. Lo extraordinario del mensaje es que María iba a tener un hijo sin estar casada y que ese hijo, el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. La palabra salvación aparece una y otra vez en cada capítulo relativo a la Navidad, al nacimiento del Señor Jesucristo. El mensaje no es acerca de María, sino acerca del Señor Jesucristo. Y todo esto está en Lucas 1 del 26 al 56. Este pasaje habla de María, menciona a María, nos enseña acerca de María, pero el mensaje central del pasaje no es la persona de María, con todo lo importante que resulta,
sino el anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más nos enseña la Escritura acerca de María? El segundo punto es este. La única ocasión en que María, la madre de Jesús, da una instrucción en toda la Biblia, la única vez en que María habla de una manera que parece que está dando una indicación, lo que dijo fueron estas palabras: hagan lo que Él les ordene. ¿Quién? ¿Quién es Él? El Señor Jesucristo. ¿Y cuándo dijo esto María? En Juan capítulo 2, las bodas de Caná. María, el pasaje le llama a la madre de Jesús. Dice el pasaje, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Y fueron invitados a las bodas también Jesús y sus discípulos. Sucedió que durante la celebración se acabó el vino. Así que su madre fue y le dijo, ya no tienen vino. Dice el pasaje textualmente, Jesús le respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero María le dijo a los que servían el banquete, hagan lo que Él les ordene. Jesús dijo, llenen estas tinajas de agua, y las llenaron. Ahora tomen un poco y llévenlo al encargado del banquete. Le llevaron a probar el agua convertida en vino, y el encargado del banquete le dijo al novio, normalmente se sirve el mejor vino al principio, y cuando los invitados ya han bebido, después se sirve el mejor, el de menor calidad, pero tú has reservado el buen vino para este momento. Y luego viene el versículo 11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea para manifestar su gloria, para que sus discípulos creyeran en Él y para que tú y yo creamos en Él. El tema es el Señor Jesucristo, pero María da una instrucción: hagan lo que Jesús les ordene. Punto número 3. ¿Qué dice y qué realmente enseña la Biblia acerca de María, la madre de Jesús? Cuando su madre y sus hermanos fueron a buscar a Jesús y Él estaba en medio de una muchedumbre enseñando la palabra, le dijeron, tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús miró a quienes estaban alrededor de Él y dijo estas palabras, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Eso dicen Mateo y Marcos. Y en Lucas se refiere que dijo así, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la practican. 3 veces en la Biblia está esta palabra del Señor Jesucristo. Mi madre y mis hermanos son quienes hacen la voluntad de Dios, quienes oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? ¿Para hacer menos a su madre y a sus hermanos? Por cierto, sus hermanos no creían en Él. En este momento sus hermanos no creían en Él. Las cosas cambiaron hasta que Jesús resucitó. Pero en este momento sus hermanos no creían en Él. ¿Por qué dijo Jesús estas palabras? ¿Para demeritar a María? No, claro que no. Pero si no fuera por estas palabras y el Señor Jesucristo hubiera salido de inmediato, entonces vendría la teología católica a decirnos que María tenía autoridad sobre Él. Por esta y otras consideraciones, el Señor Jesucristo dijo lo que dijo. Y es importante que tú y yo lo sepamos. Último punto, número 4, que es lo que la Biblia enseña realmente acerca de María, la Madre de Jesús. Hay muchas cosas que podríamos comentar, recordar y enseñar el día de hoy, pero hemos escogido solamente estos 4 puntos.
tú puedes descubrir mucho más en tu estudio personal de la Escritura y en alguna otra ocasión. Hay muchos libros y materiales valiosos y útiles que podemos consultar. Pero el día de hoy nos vamos a quedar con estos 4 puntos. La cuarta cosa que la Biblia enseña acerca de María es que María, la madre de Jesús, también se reunía a orar con los discípulos. Oraron juntos. Y en ningún momento los discípulos elevaron una oración dirigida a ella. La Biblia dice que ella oró con ellos. ¿Y dónde dice esto la Biblia? En Hechos capítulo 1, versículo 14. Allí, en ese lugar y en esa reunión de oración, estaban Pedro y Juan y los demás apóstoles y Jacobo, el hermano del Señor, y María, la madre de Jesús. Y dice el pasaje, todos ellos estaban unidos orando. Aquellos que dicen que aman a María, que sienten algo muy especial y muy sentido por ella, van bien. Hagan lo que hizo María, orar al Señor con los discípulos. Hagan lo que dijo María que había que hacer, en la única ocasión que dio una instrucción. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les ordene. Esto es lo que la Biblia sí enseña. Lo demás es una distorsión desafortunada que nos llena de tristeza y nos debe llevar a la compasión. Por eso debemos compartir la palabra del Señor. Por eso debemos estudiarla y conocerla cada día más y mejor, para poder enseñar a otros lo que nosotros primero recibimos. Debemos hacerlo siempre, como dice la Biblia, hablar la verdad en amor. Hagan todo lo que Jesús les ordene. Vamos a terminar esta meditación con una oración. Invito a todos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu presencia. Te damos gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos a nosotros con la verdad. Gracias porque tu Espíritu Santo nos lleva en dirección a ti. Gracias por lo que recibimos de la Sagrada Escritura. No es solamente para generarnos una sensación como de que sabemos mucho, o somos muy listos o eruditos, porque no es así. Gracias porque has tenido misericordia de nosotros y nos has enseñado esto y otras verdades, sí, para nuestra edificación, sí, para nuestro conocimiento, pero también para que seamos más humildes delante de ti, al estar conscientes de todo lo que hemos recibido, y también para que podamos compartir con tantas personas que están necesitando escuchar la verdad que nos has dado en tu palabra. Bendice a tu pueblo y a tus hijos con tu más grande bendición, la espiritual, y también con todo lo que siempre añades cada día a nuestras vidas. No nos falta nada, gracias a tu amorosa provisión. Bendice a tu pueblo y a tus hijos en el nombre de Jesús. Sí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones del Señor para todos ustedes.